Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver aparte, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida en este programa especial que transmitimos a finales de 2017 y a comienzos de 2018 a nuestros invitados. En primer lugar, Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires. Bienvenida como siempre a esta mesa. Gracias. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a esta casa. Gracias. Bueno, este es un programa especial que lo hemos dividido en 3 partes y tiene que ver la primera sobre cuáles son los mejores restaurantes para ustedes. Normalmente los corresponsales son personas que viajan mucho y conocen bastantes ciudades. En segundo término, cuáles son los mejores bares para cada uno de ustedes. Y en tercer lugar, y habrá espacio también para otros temas, para otras categorías, cuáles son las mejores ciudades, las que más les gustan. Entonces, empecemos con restaurantes. Les propongo, veía yo en el ranking de los restaurantes, el último de los rankings, en donde están los 50 mejores restaurantes, siempre están en los primeros puestos alguno como el Celler de Can Roca, en Gerona, en España, cerca de Barcelona. Está también la Hostería Francescana, que está en Roma, y hay una lista, por supuesto, de muchos más. No pretendo que me hablen ustedes únicamente de restaurantes finísimos, como el Bulli, que fue un restaurante de Cataluña, o qué sé yo, sino los restaurantes que más les gustan a ustedes. Pablo Lugones, usted ha viajado bastante por su oficio. ¿Cuáles son los 3 restaurantes que más le gustan? Mira, Juan Carlos, el que más me gusta a mí es Mirasur, que está en la Costa Azul, en Francia. Es un pequeño pueblito que se llama Menton, que no es tan glamoroso como Saint-Tropez o otras ciudades o balnearios de la Costa Azul, pero realmente es un restaurante excepcional. Es el 4º mejor restaurante del mundo, elegido en 2017, y el chef es argentino, y no solo que es argentino, sino que es platense, como yo. Es una ciudad, La Plata, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero realmente tuve la posibilidad de visitarlo y la experiencia es genial. Mentón es un pequeño pueblito que está ubicado en la frontera, exacta en la frontera entre Francia e Italia. Es un pueblo de pescadores y el restaurante es realmente fascinante. Colagreco, que es el chef y que es ¿Cómo se llama? Mauro Colagreco se llama el chef. Es una personalidad muy importante ahora en Francia, ha sido condecorado con el Caballero de la Orden de Francia, etc. Ha hecho ahí algo muy, muy fantástico. Es un restaurante que está en la montaña, sobre el mar, con 2 pisos, uno de bar y otro de restaurante. Es un menú de pasos que tiene una etapa de jardín, otra etapa de montaña y otra etapa de mar. Entonces son 3 platos. No, es un menú de varios pasos que puede llegar a ser 12 pasos. Ya. Pero los primeros son de jardín, los segundos son de mar, y los terceros de montaña. En ese orden, maridados también con excelentes vinos. Y lo que tiene de particular también es que es tan cuidado ese lugar, tan cuidado, la comida, la atención, comienza por los detalles, ¿no? Los periodistas somos personas que miramos muchísimo los pequeños detalles, pero por ejemplo comienza con un pan casero con una receta de su abuela, que se rompe con las manos, es para partir con las manos, y viene con un pequeño poema de Pablo Neruda, que es la Oda al Pan. Entonces es toda una experiencia, más allá del lugar, que es precioso, que de la comida, que realmente es deliciosa, y que se hace toda con huerta, una huerta que tiene ahí en la ladera de la montaña, con hierbas frescas, con olivares, hace excelentes aceites de oliva. Bueno, realmente más allá de la comida, la experiencia es fantástica. Se llama Mirasur, el restaurante, es de Mauro Colagreco. Es el 4º restaurante del mundo y tiene 2 estrellas Michelin. Hacer este programa es complicado porque no hemos almorzado, pero... Sí. pero tengo otros más cerca para recomendar. Pero ¿por qué fue a parar un platense a un pueblo en la frontera de Francia con Italia? Bueno, es una historia apasionante. Él al principio estudiaba ciencias económicas en la Universidad de La Plata, algo absolutamente distinto a ser chef, hasta que se dio cuenta que su vocación no era esa. Él cocinaba siempre con su abuela, a la cual le había dedicado ese pan, y dejó todo, su carrera, y se fue a París y empezó a estudiar
a trabajar, como siempre, con los grandes chefs, empezando de lavaplatos y fue ascendiendo rápidamente. Y después trabajó como chef en otro restaurante hasta que se lanzó a abrir esa experiencia en Mentón, que es un lugar que es muy chiquitito, nadie lo conoce, muy pocos lo conocen, y la gente viaja ahora solamente para ir a comer a ese restaurante. Ya digo, es el mejor de Francia en este momento, y está en manos, qué sé yo, dicen de los un franceses argentino. de que el chef, de que el Eso. mejor restaurante de Francia tenga de chef a un señor de la Bueno, playa? eso yo estuve hablando Platense. con él precisamente en el restaurante y dicen que se la bancan, como decimos nosotros, lo soportan y que realmente ya forma parte de alguna manera del selecto club de chefs de Francia y son muy amigos, etcétera. Pero también él es un hombre muy generoso con la cocina argentina y viene muy seguido, va muy seguido a la Argentina a reunirse con otros chefs para tratar de recuperar o armar la comida tradicional argentina y expandirla por el mundo. Pablo Pardo, el mejor restaurante, el que más le gusta a usted. Por supuesto que uno cambia de opinión a veces en esto, después si uno piensa un poco más, qué sé yo, pero bueno, yo tendría que decir el mejor los restaurante dos o tres. que conozco está en Gijón, en Asturias, y es la cocina de la casa de mi madre, fundamentalmente, donde voy a estar dentro de 2 semanas. Las únicas competencias que tenía que tiene son la cocina de las casas de mis tías, y hace años cerró su mayor competencia, que era la casa de mi abuela, vamos, que se murió la pobre. Desde luego que al lado de esto... Comida asturiana toda. Sí, comida asturiana. Pero sobre aquí todo comían pescado. fabada, por ejemplo, o más, Sí, más fabada, pero también sardinas, bonito, que es un tipo de atún, cosas así. Es decir, solamente de pensar en ello me pongo malo y no, mejor me no pongo a sudar aquí. Recupérese inmediatamente, entonces háblenos de restaurantes. Al margen, y ya yendo, pues, bajando de escalafón, bueno, yo no soy una persona así que tenga como gran devoción por los restaurantes. Hay restaurantes que me parece que son más o menos graciosos. Hay un restaurante que es de un chef español, también asturiano, que se llama José Andrés, que tiene un restaurante en Los Ángeles que se llama El Bazar, que es un restaurante, bueno, que es mucho de comida española, que a mí me gusta, pero luego lo que tiene ese restaurante, que a mí me llamó la atención siempre, es que tiene una sección de pastelería. A mí no me gustan los pasteles, no me gustan las cosas dulces, yo soy una persona muy rara, vamos. Entonces, pero esos pasteles sí, porque el pastelero, o como se llame, porque en todo esto de la hostelería todos tienen unos nombres muy sofisticados y fundamentalmente en francés. Pastry chef. Exactamente. Es un señor que está mal de la cabeza y entonces hace sus pasteles inspirados en discos de rock. Y varios de ellos en discos de Pink Floyd. Entonces... es que usted es fanático de Pink Floyd. Exactamente. Bueno, es que, claro, entonces uno se la puede... cosa no es la comida, sino el disco. No, efectivamente, claro, la cosa es el único sitio cuyos pasteles me gustan, pero porque no se puede comer la cara oscura de la luna o el muro o cosas así. Tiene otro sobre Bowie, por ejemplo, el famoso logo de esta especie como de rayo roto de Bowie, sobre los Beatles, etc. Y es un tipo verdaderamente muy curioso, que además tiene una historia personal tremenda, vamos, tuvo problemas de adicción, etc. Y es un caso muy curioso y muy interesante. Y luego, en cuanto a otros restaurantes, a mí me gustan, por ejemplo, el Bazar, el que acabo de comentar en Los Ángeles, yo creo que tiene 2 estrellas Michelin, una cosa así. Y bueno, los restaurantes estos en general están bien, pero muchas veces yo me he encontrado con experiencias muy graciosas en restaurantes que son todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, a mí no me gusta la comida tailandesa. Pero en Washington, uno de mis restaurantes favoritos es un restaurante tailandés que es una casa. Supongo que tendrán su licencia y todo, me imagino, pero es una casa en la avenida Florida, con la calle 5 o así, que literalmente tú entras en una casa donde viven unos señores tailandeses que tienen un saloncito muy pequeño, como con 3 mesas, que además están como mal colocadas, porque claro, es una casa, entonces no está dispuesto como un local comercial, en el cual te sientas y ellos te dicen lo que tienen y aceptas, bueno, menos regatear el precio, lo tienes absolutamente todo. Y bueno, de hecho ellos tienen hasta el teléfono, está ahí al lado, o sea que a veces están hablando por teléfono y tú estás al lado de ellos.
Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en ese sentido es que la comida tailandesa que ahí comes es muy diferente de la comida tailandesa que comes en un restaurante tailandés. A mí eso me pasó, por ejemplo, la primera vez que fui a México. Yo recuerdo que yo siempre decía que la comida mexicana no me gustaba. Opa. Porque nunca había estado en México, o sea, siempre había comido comida Tex-Mex en Estados Unidos o en España, que tampoco es verdaderamente comida mexicana. Cuando fui a México, descubrí que la comida mexicana me encanta. Digamos que es lo mismo también, por ejemplo, que me ha pasado con la comida china. Es decir, cuando comes comida china en un restaurante chino normal, no tiene nada que ver, ¿no? Yo recuerdo una experiencia que tuve una vez en un restaurante español en Hong Kong comiendo paella. Aquello no tenía absolutamente nada que ver con la paella, es decir, era arroz y había marisco, pero al margen de eso no tenía nada que ver. ¿Cuál es la historia, contada muy brevemente, de José Andrés? Porque es un chef que se ha hecho muy célebre aquí en Washington, tiene varios restaurantes, incluso algunos de ellos en el hotel de Donald Trump, y tuvieron un pleito entre los dos, porque José Andrés se enfadó cuando Trump hizo sus comentarios ofensivos contra los inmigrantes, especialmente los mexicanos y los latinoamericanos. ¿Cuál es la historia de José Andrés? ¿Por qué terminó él aquí? Sí, bueno, él la primera vez que vino a Estados Unidos vino como cadete de la Armada en el barco Juan Sebastián Elcano, es un barco de vela, el buque insignia de la Armada española. Sí. Tan bonito como la fragata Libertad Argentina. Sí, casi claro, tan bonito. Y que además no lo han embargado. Y esos dos son casi tan bonitos como el buque Escuela Gloria de Colombia. Así que, pero bueno, entonces... Aquí hoy no hay chauvinismo. Bueno, total que vino, a él le gustaba mucho, él en principio iba, digamos, camino de acabar en la Marina. El barco hizo una escala en Nueva York, le gustó mucho Nueva York, le interesaba mucho la comida y la gastronomía y en cuanto se licenció de Juan Sebastián Elcano, volvió. Estuvo trabajando en Nueva York un tiempo, no le acabó de ir bien, estamos hablando de los años 80. Después vino a Washington, abrió su primer restaurante, Jaleo, en una zona que está cerca de aquí, que en aquella época era una zona muy mala, muy peligrosa de Washington, y a raíz de ahí pues empezó a crecer. Se ha convertido en cierto sentido en el chef de las celebrities, desde Gwyneth Paltrow hasta Jeff Bezos. Y un gran defensor de los invitados. Un grandísimo defensor de los inmigrantes, de hecho por eso acabó en el pleito con Trump, porque rompió su contrato con Trump cuando Trump acusó a los inmigrantes de ser violadores, de ser todo tipo de cosas. Y bueno, ha extendido su empresa con otros socios pues a gran parte de Estados Unidos. Tienen en Miami, en Las Vegas, en California, y sigue creciendo. Rafael Matus, su restaurante. Usted ha sido corresponsal además en Nueva York, que hay buenos restaurantes ahí. Sí, y este ha sido mi primer año en Washington y he tratado de descubrir nuevos lugares para comer y para beber. Y justamente... Porque esa es la información más importante que tiene que recibir un corresponsal. Es lo primero que te preguntan. Es lo primero que te preguntan. Y justamente uno de mis lugares favoritos aquí en Washington es uno de los restaurantes de José Andrés, China Chilcano, que tuvo una de las mejores cenas en un restaurante que he tenido este año, ha sido allí. Y ahí fue justamente donde descubrí a José Andrés y su historia, que termina el año de una manera muy linda. Viajó a Puerto Rico, cocinó no sé qué cantidad de pavos, cuánta cantidad de pavos para todas las personas damnificadas por el huracán María. Otro lugar muy lindo al que fui este año fue New Orleans. Primera vez que fui a Nueva Orleans desde que vivo aquí en Estados Unidos, hace más de 8 años. Y fui a un restaurante que no es un restaurante de lujo, es una fonda de pueblo, muy rudimentaria, muy básica, un bar de ostras que se llama Félix, donde te sentás en la barra y te ponen las ostras directamente en la barra. No es esta presentación que suele haber en los restaurantes donde se comen ostras crudas, que suele ser una bandeja, ¿no?, de metal, hielo y demás, y qué sé yo. No, acá te las ponen directamente en la barra, pero a mí me encantan las ostras, soy un gran fanático de las ostras, y aquí en Estados Unidos se consiguen muy baratas, ¿no? Es algo que no pasa en muchos otros países. Y son las mejores ostras que he comido en la vida. En este país. Sí, la verdad, unas ostras jugosas, grandes, deliciosas. Muy, muy recomendable y aparte muy barato, porque pagas aproximadamente $1 por otra. ¿Puedo recomendar uno otro? Pero por supuesto, claro que sí. ¿Tenés uno más? Sí, iba a seguir con otras ciudades. Dale. En Buenos Aires, mi restaurante favorito en Buenos Aires, El Obrero, que queda en el barrio, en el mítico barrio de La Boca. Tampoco es un restaurante fino, es una de estas clásicas fondas porteñas
que las paredes están tapadas por cuadros, camisetas de fútbol, bufandas, mucha parafernalia. Del Boca, y donde se comen, sí, y de otros equipos también. Uy, pero hay una camiseta de River, ahí puede causar una conmoción. Creo que sí, debe haber. Debe haber camisetas, pero está ubicada en La Boca, en un lugar, en un barrio debe haber camisetas muy bostero. Debe haber camisetas del River el día que fue goleado 15-0 por el Boca. Ahora, si te gustan los platos típicos que se comen en la Argentina, en estas fondas, para mí es el mejor lugar para ir a comer guisos, carnes, pastas, etc. Es muy lindo lugar. Es una cocina de labrero donde no hay manteles en las mesas y los mozos cubiertos de papel hacen la cuenta arriba del papel de la mesa, en el mantel, y tiene una característica muy interesante que vos podés llevarte, te compras la botella de vino, tomás vino y no lo terminás, y lo podés guardar no te lo llevas, ¿sabés? Lo podés dejar ahí no con sé el si nombre, viste, la botella. el nombre y al día siguiente volvés y terminás. pueden emborrachar 2 veces. Exactamente, pero ojo, es un restaurante muy simple, pero a que ahí han pasado famosos como los Rolling Stones, Bill Clinton, Barack Obama, Benetton. Yo una vez estaba comiendo ahí, estaba sentado Luciano Benetton ahí en la mesa. Es un lugar, la verdad, que apasionante. Pero quería recomendarte uno de acá, de Estados Unidos también, que es como experiencia también es fascinante, es el Napa Valley Wine Train, que es un tren que recorre todo el Napa Valley. Sale de la ciudad de Napa, recorre 50 kilómetros y termina en Santa Elena. Y es un tren, yo soy muy fanática de los trenes antiguos, que es un tren de comienzos del siglo XX, más o menos entre el 20 y el 30, original, absolutamente restaurado y hermoso, en el cual uno puede cenar en ese trayecto. Hay 2 restaurantes con menú fijo y ustedes pueden ir degustando también a medida que uno va avanzando por los viñedos y viendo el atardecer y recorriendo esos hermosos pueblitos de Napa Valley, uno puede estar también disfrutando de los vinos de la región. Es realmente una experiencia fascinante. Una recomendación más, ya que hablamos de vinos. En Mendoza, mi ciudad natal en la Argentina, en los últimos 10 años ha habido un enorme desarrollo culinario, sobre todo de bodegas, que ahora te ponen un restaurante con menús de 3, 4, 7 pasos delante del viñedo de cara a la cordillera. Ahí hay uno muy bonito que tiene la mejor vista de todos los restaurantes de bodegas a los que yo he ido, que es el restaurante Kilka, en la bodega Salentheim, de capitales holandeses, que está en el Tupungato, que es el Napa Valley argentino. Es la primera zona donde se hace, si se me permite, el mejor Malbec del mundo. Ahí se puede tomar el mejor Malbec del mundo, comer la mejor carne del mundo y ver la mejor cordillera del mundo, la más linda para mí, que es la cordillera de los Andes. Gran vista, gran lugar. Muy bien. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en este programa especial sobre restaurantes, bares, ciudades. Pablo Pardo, un bar. ¿Cuál bar le gusta a usted especialmente? Pues yo la verdad que bares no tengo así como una preferencia muy clara y algunos que me gustan que sí prefiero no decirlo en público. Porque son así muy una cosa sórdida, ¿no? Cuando viví en Madrid sí, me gustaban mucho los bares sórdidos. Después uno llega a Estados Unidos y todos los bares cierran a las 3 de la mañana, como muy tarde. Entonces para los que venimos de otros países más tolerantes en esa materia y menos tolerantes en materia de armas de fuego, pues nos cuesta adaptarnos. Me acuerdo, por ejemplo, de un bar al que solía ir mucho en Madrid, que se llamaba La Lupe, que ya no existe, que estaba en Lavapiés, que me acuerdo que Maruja Torres, una columnista del país, sí, solía definirse a él como el famoso antro, la Lupe. Con lo cual, digamos que yo no tengo así como ningún bar que me haya sorprendido ni nada. Es decir, me gustan mucho, sobre todo en España, los bares como tradicionales, ¿no? Como de toda la vida, donde vas y te pides un vino y además que también donde depende, porque si te conocen a lo mejor te pueden dar un vino que es bueno, si no te conocen te pueden dar un vino que es verdaderamente aguarrás o una cosa así. Eso me gusta mucho. Aquí en Estados Unidos la verdad que ese tipo de bares yo no los conozco, no los he visto, entre otras cosas también porque hay muchas más limitaciones a la hora de beber alcohol, etcétera, etcétera. Un bar-restaurante, por ejemplo, muy gracioso, que es una trampa para turistas, pero bueno, si eres un turista está muy bien. Son algunos bares que hay en Nairobi, en Kenia,
había uno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, donde por ejemplo te dan de comer cocodrilo y cebra y tal, pero en realidad está todo muy trucado porque, bueno, son cocodrilos de granja, no son cocodrilos de verdad. Pero digamos que no tengo así como ninguna preferencia clara de bares. Recuerdo alguna vez, por ejemplo, en la zona del Delta del Mississippi, en Luisiana, que ahí sí que te encuentras, porque es una zona también de tradición más latina, ¿no? Ahí sí que te encuentras, por ejemplo, bares más, bueno, pues casi un poco como los restaurantes de los que hablábamos antes, ¿no? Que no son nada sofisticados, etcétera, pero que tienen como son cierto... muy buenos. Sí, y además cierta gracia, cierto encanto, cierto interés. Una experiencia muy surreal que tuve fue una vez con indígenas canadienses en Alberta que me invitaron a un bar, y el bar era en lo que se llama un trailer, una roulotte, y era verdaderamente pues, una cosa muy clara donde, por ejemplo, te daban de comer, bueno, podías comer caribú, que es un ciervo salvaje del Ártico, y te daban todo tipo de licores que era mejor no saberlo, cómo los habían hecho, porque yo creo que los habían hecho con lo que les sobraba del petróleo que sacaban allí. Pero bueno, esta es un poco mi opinión sobre los bares. Sobre los bares. Paula Lugones, bares, ¿cuáles le gustan? A ver, aquí de Washington, bueno, el otro día estuvimos en el whisky bar del Watergate Hotel, que como ustedes saben es uno de los escenarios donde se desarrolló el mayor escándalo de los años 70 y que derivó en la renuncia del presidente Nixon, ¿no? Es un hotel que se ha reabierto hace muy poco y está todo decorado como en los años 70 y tiene un whisky bar que era la bebida tradicional de esa época, realmente que es muy bonito, está todo decorado con botellas de whisky, uno puede conseguir whiskies de todas partes del mundo y de excelente calidad, de distintos tipos de whisky, es un ambiente muy relajado y tiene una terraza preciosa que en verano tiene una vista al río Potomac y en invierno tiene una especie de iglús. Por el frío aquí es duro, en Washington tiene una especie de iglú calefaccionado que uno puede estar ahí tranquilamente bebiendo. También hay puros para los que les gusta el tabaco, pero la verdad que es un lugar interesante. Y en Nueva York es un clásico y muchas veces llenos de turistas, pero no hay que negar que el roof del Met, del museo del Met realmente es hermoso al atardecer, con vistas al Central Park, esa terraza hermosa, sobre todo en otoño, es impagable. Hay que tratar de ir un día de semana para que no haya mucha gente, muchos turistas, pero la verdad que es una experiencia hermosa. Rafael Matos, un bar. Casi 8 años viví en Nueva York, nunca fui al rooftop del Met. Claro. Materia pendiente para algún futuro viaje. En Brooklyn, mi bar favorito para ver cócteles, que es algo, una tradición ya añeja en Nueva York, se llama Weather Up. Queda en el barrio de Prospect Heights, en la avenida Vanderbilt. Es desde afuera se ve, es una casita pequeña de azulejos blancos, no tiene ningún cartel, no tiene nada de qué saber que el bar está ahí para entrar. Es una barra muy pequeñita, muy acogedora, muy bonita, donde se sirven excelentes cócteles de los mejores, te diría, que ofrece Nueva York, que tiene una tradición ya, como decía, añeja, de cócteles. Otro también en Brooklyn, en Williamsburg, un barrio que se volvió muy trendy en los últimos años. Está inspirado en Nueva Orleans, en la Luisiana antigua, se llama Maison Premier, sobre la calle Bedford, también era uno de mis lugares favoritos en la ciudad. Y aquí en Washington he descubierto este año uno muy simpático, que queda a una cuadra de aquí, que se llama Off the Record, en el Hotel Hey Adams, que tiene esta particularidad donde los apoyabazos son caricaturas de personajes políticos como Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Mike Pence, y tiene también una barra y un ambiente muy acogedor, que eso es algo que a veces en Estados Unidos no se encuentra tan fácil. Uno va a muchos bares aquí, está acostumbrado a ver las grandes pantallas de televisión, con partidos de hockey o con partidos de fútbol americano, partidos de béisbol, y falta por ahí a veces este bar donde es solamente el bar, ¿no? El viejo speakeasy de la era de la prohibición, un poquito escondido, difícil de hallar. Y uno que descubrí también hace poco, y con esto ya cierro, acá en Washington, es en el Navy Yard, una zona que se empezó a desarrollar con mucha intensidad en los últimos años en este proceso de gentrificación que ocurre en ciudades de aquí de Estados Unidos y otros países del mundo.
Es un bar que se llama District Winery, donde se toman cócteles también, pero vinos, y tiene la particularidad de que los vinos los hacen ahí. Traen las uvas desde la costa oeste de Estados Unidos y elaboran los vinos allí mismo. Tomé un muy buen Malbec, debo decir, no tan bueno como el Mendoza, pero un muy buen Malbec, muy decente, y un muy buen Pinot Noir también, que es una variedad muy típica de la costa oeste de Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, a este programa especial sobre restaurantes, bares y ciudades. Y a propósito de ciudades, Rafael Matus, ¿cuál es la ciudad que a usted más le gusta del mundo? Qué pregunta. Tengo tantas, es difícil. ¿O cuáles son? Es difícil. Madrid está muy cerca de mi corazón porque viví cuando era joven y es una ciudad que me encanta porque considero que es bella, es muy acogedora, tiene muchísima vida, tiene muchísima vitalidad y siempre que he ido a Madrid me he sentido casi como en mi casa, ¿no? Es como una segunda casa en mi corazón. Brooklyn es otro lugar donde pasé una gran parte y muy importante de mi vida, los últimos 7 años, y es un lugar también donde realmente me siento muy feliz y muy cómodo. De lugares, ciudades raras a donde he ido, el norte de Noruega, donde pude visitar este año, hay una zona que se llama, una región que se llama Lofoten, que es el techo del mundo, y hay una villa muy pequeñita en una isla en el medio del océano, queda como unos 70 kilómetros de la costa, que se llama Trana, donde todos los años hay un grupo de unas más o menos 3.000 personas, la mayoría de los noruegos, que recorren una larguísima distancia, primero desde Oslo hasta el norte y después en ferry casi 3 horas, sí, para un festival de música de 3 días, que es el festival más al norte del mundo. No se pone el sol durante nunca, a la 1:30, más o menos, 1:30 de la madrugada, 2 de la madrugada, apenas se oculta en el horizonte, pero nunca es de noche. Es más, según lo que has tomado, puedes ver varios soles. 2 o 3 al menos. Claro. Y ahí, en Trana, durante estos 3 días, se vive uno de los festivales de música más raros, la verdad, a donde he ido, con una particularidad. De vuelta, volvemos a la comida. Solamente se come lo que se pesca ahí en esa isla. Y fue el primer lugar donde comí sushi de ballena, que es algo que no existe en la mayoría de las partes del mundo. En casi todas partes es un plato muy polémico, porque estamos hablando de ballena, pero los noruegos defienden esto a capa y espada diciendo que es más ecológico, es más amistoso con el ambiente y con la fauna, comer ballena, por ejemplo, comer carne de ganado o comer otro tipo de carne roja. Es un lugar realmente muy difícil durante casi todo el año, porque viven en la oscuridad durante el invierno, pero en el verano se ilumina en este festival, como te digo, de 3 días, al cual van este grupo de devotos noruegos y extranjeros todos los años a principios de julio. La revista Traveler dice aquí, por ejemplo, que las 10 mejores ciudades del mundo para vivir. En el puesto 10 está Hamburgo, en Alemania. En el 9, Helsinki, en Finlandia. En el 8, Auckland, en Nueva Zelanda. En el 7, Perth, en Australia. Y luego aquí siguen también las otras ciudades. A ver, aquí está, por ejemplo, en el puesto 5 está Adelaida, en Australia. Luego está Calgary, en Canadá, empatada en el puesto 5. Después Toronto, en el Canadá, en el puesto 4. Y luego Vancouver, también en el Canadá, en el puesto 3. Y más adelante están Viena, en el puesto 2. Hay varias que están ahí empatadas. Y luego en el puesto número 1, Melbourne, en Australia. Por supuesto, parece un ranking hecho por australianos, sí, o canadienses. Pero bueno, o por canadienses. Pablo Pardo, ¿su ciudad preferida? Probablemente Washington. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque como dicen los americanos, Washington es, ellos lo llaman Hollywood for nerds, o sea, una especie de Hollywood para empollones, ¿no? Es decir, del mismo modo que en Los Ángeles, por ejemplo, todo el mundo está
cuando te lo encuentras en una fiesta o algo así, todo el mundo está a punto de firmar un contrato para hacer una gran película, es Hollywood, ¿no? Como lo que sea, como actor, como guionista, como lo que sea. Aquí en Washington todo el mundo está trabajando siempre en un proyecto secretísimo, con algún ex alto cargo. Nunca es ningún alto cargo actual, todos fueron. Gente que estaba en la CIA. Exactamente, sí. O que estaba en la CIA. Y que luego se mueren en condiciones, en unas circunstancias raras, se están pescando en un río y se golpean contra una piedra y mueren. A ese respecto yo puedo contar la anécdota de una persona que conocí que siempre contaba la historia, daba a entender que él había estado en unas fuerzas especiales, daba a entender que él era contratista, que es la forma en la que en Washington nos referimos a los mercenarios, con las fuerzas consultores, armadas. La otra carrera. Aquí en Washington hay mucho consultor. ¿Usted a qué se dedica? Analista. Hago consultoría, es la frase. Y tienen tarjetas que dicen. Y le pagan. Pedro González, consultor. Literalmente es consultor. Y le pagan bien. Sí, le pagan bien. Sí. Como hemos visto con Manafort y con algunos de Trump. Bueno, total, que esta persona que más o menos vendía la historia de que era un grandísimo espía y que, en fin, estilo de no te puedo contar lo que hago porque si te lo cuento tendría que matarte. 3 años después me enteré de que había sido detenido por fraude, que el tipo nunca había estado en las Fuerzas Armadas, que se dedicaba literalmente a sacar dinero de inversores y a vivir como un rey, con lo cual esto puede suceder. Pero vamos, Washington es mucho en ese estilo y digamos es una especie de Hollywood para empollones y yo soy bastante empollón. El otro motivo por el que me gusta Washington es porque soy un adicto al trabajo, lo reconozco. Es la única forma en la que he logrado superar otras adicciones. Entonces, recuerdo una vez aquí en un restaurante en Washington, que además es un sitio curioso, que es restaurante, bar y librería, que es Kramer's Books. Gran sitio. Sí. Recuerdo que una vez estaba cenando allí, yo solo, probablemente mirando mi teléfono, viendo las noticias, y al lado mío estaban hablando 2 tipos. Y yo le estaba oyendo, y uno de ellos decía al otro, Washington es como Las Vegas. Yo en Las Vegas he estado muy pocas veces, siempre por cuestiones profesionales, pero decía, Washington es como Las Vegas. Porque en Las Vegas puedes tener sexo a cualquier hora y en cualquier sitio. Y en Washington puedes trabajar a cualquier hora y en cualquier sitio. Y yo dije, es perfecto, es una definición, por lo menos de Washington. O sea que para mí Washington, y si no, probablemente para relajarme Los Ángeles, que es exactamente lo contrario de Washington, es el otro Hollywood. ¿Y por qué Los Ángeles? Porque, hombre, yo creo que la cuestión en Los Ángeles, como en cualquier ciudad, es decir, cualquier ciudad del mundo está bien si tienes dinero. Los Ángeles es una ciudad que está junto al mar, que desde mi punto de vista, si te gusta el mar, es perfecta, que es una ciudad también pues, que no es una ciudad agobiante. Yo creo que el hecho de que Los Ángeles sea muy disperso, de pronto te metes en partes que son de Los Ángeles, pero que son verdaderos cañones, como los llaman ellos, y que están separados de todo. ¿Y el tráfico en Los Ángeles? Esto de que se pasan horas y horas en el automóvil. Pero también depende, yo creo que mucho por qué zona vayas, etcétera. O sea, si vas hacia el sur de Los Ángeles en dirección a San Diego, yo creo que hay menos tráfico, al menos en mi experiencia. Okay. Pero Los Ángeles lo conozco mucho menos, es decir, Los Ángeles siempre he estado, bueno, por trabajo o si no de vacaciones, y es muy diferente para vivir. Pablo Lugones, ciudades. ¿Cuál ciudad le fascina? Me fascina Nueva York. Es casi una obviedad decir eso. Me gusta Nueva York por su energía, pero hay otra ciudad que está fuera del radar de muchísima gente, pero que tiene para mí una energía similar a Nueva York, salvando las distancias, porque es exactamente algo muy opuesto, que es Jerusalén. Yo trabajé muchos años ahí, yo por muchos años cubrí Oriente Medio, fui muchas veces como enviada especial y realmente es una ciudad que está bastante fuera del radar turístico de Latinoamérica, la consideran una ciudad que a lo mejor es muy peligrosa, que uno no se sabe dónde mover. Hay periodos al cual uno puede ir más tranquilamente que otros, pero realmente es un lugar a donde creo que ningún ser humano que puede al menos viajar un poco, debería dejar de ir. Es algo absolutamente conmovedor, es algo que mueve muchísimo al espíritu, aunque uno no sea religioso. Hay una energía desbordante, es una ciudad de piedras blancas, porque no se permite construir con ningún otro material que sea de la zona. Son cielos muy limpios, muy azules. Entonces el sol se refleja en esas piedras, le da un aura de espiritualidad que más allá, insisto, de que uno sea religiosa o no, es algo que realmente toca muy profundamente. Es la cuna de las 3 religiones monoteístas
Y ahí pasaron tantas cosas. Cualquier piedra que uno levante es realmente crucial para la historia de la civilización. Hay otras civilizaciones que son antiguas o más antiguas, en Irán, en la Mesopotamia, pero ahí es todo tan importante y tan fundamental. Vas caminando por una callejuela en la ciudad santa de Jerusalén y estás en el medio de una tiendita y ves una placa de piedra que dice Estación 7. Y esa es la estación 7 del Vía Crucis. Al margen de que uno pueda... O sea, el Vía Crucis uno camina, creer o no en esto. Uno está en ese lugar donde tanta gente cree en esto. Está el Santo Sepulcro, después está el Muro de los Lamentos, y con toda esa enorme energía que también ahí se despliega. La mezquita El Aqsa, un lugar también sagrado para los musulmanes. Después vas caminando por ahí, me ha pasado... que vas manejando con el auto ahí por el medio de un camino perdido y de repente ves un cartel y decís Getsemaní. Vos te acordás a lo mejor de algo que has escuchado cuando eras chica y decís, bueno, le digo, acá está la última cena. Y hay una cueva, una caverna donde supuestamente es la última cena. Y sin ninguna cosa rimbombante como de pronto hay en el Vaticano, ¿no? Con todos esos oros y ese lujo. Lo mismo la iglesia de la Natividad en Belén, el lugar donde supuestamente... Presuntamente nació Jesucristo. Nació Jesucristo, que es una pequeña iglesia donde uno tiene que entrar agachadito en señal de respeto, una pequeña puertita. No tiene la magnificencia de pronto del Vaticano ni ese tipo de cosas, pero realmente es un lugar muy conmovedor. Y de ahí podés irte a ciudades muy interesantes también para conocer, como son Tel Aviv, que es mucho más occidental, y podés cruzarte a Petra, a Jordania, allá a otro país, pero todo queda muy cerquita. Petra es una de las ciudades maravillosas de este planeta. ¿La seguridad? Bueno, la seguridad... Para un turista. Sí. Mira, yo fui un montón de veces, jamás me pasó nada y hay ciclos, ¿sí? Yo creo que sigue siendo un lugar bastante seguro para los turistas dentro de los lugares, no estamos hablando que en este mundo lamentablemente ya no hay ciudad que sea completamente segura, estamos hablando de ataques en París, en Londres, acá en Nueva York mismo. Es una ciudad donde hay que tener otro tipo de precauciones, hay que tener precauciones, por ejemplo, de no pasar al territorio palestino, a lo mejor con un auto con patente israelí, hay que saber dónde va, hay que conocer, pero eso no se maneja con un tour, digo, para un turista que a lo mejor va ahí por primera vez. Realmente es una experiencia fascinante, es muy movilizante, uno se siente que está en el centro de la civilización. Podés ir al Mar Muerto también, a hacer una tarde de spa, estar en el mar leyendo el diario, porque por tan salitroso uno flota absolutamente. Hay experiencias, no sé, te vas a unos kilómetros de ahí y vas a Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo. Está ahí, Jericó, es la más baja del mundo también, porque está como 400 metros bajo el nivel del mar. Después vas unos metritos más allá y te vas a Qumran, que es una cavernita donde se descubrió los restos de escritura más antiguos del mundo. O sea, todo es trascendental ahí, todo a unos kilómetros de Jerusalén. Así que, bueno, parezco que soy como una delegada del Ministerio de Turismo de ahí, le juro, pero realmente es un lugar que la gente no va a otros lados antes, ¿no? Pero sí, realmente hay que ir porque es una experiencia absolutamente conmovedora. Y si usted tuviera que volver a Argentina, ¿en qué ciudad quisiera vivir? ¿En Buenos Aires o...? Bueno, en La Plata, que es la ciudad donde yo vivo, pero realmente Buenos Aires es una capital excelente para vivir. La verdad que está linda Buenos Aires, está bastante segura dentro de lo que es una ciudad latinoamericana y está teniendo un salto gastronómico también importantísimo. Tiene una de las mejores noches de América Latina, seguro, junto por ahí con la Ciudad de México, San Pablo. Es una ciudad que tiene una vitalidad arrasadora. Y tiene un montón de oferta teatral, es una de las ciudades del mundo que tiene más cantidad de teatros, la calle Corriente, y nos acostamos tarde como los españoles. Muy tarde. Podés ir a cenar a un restaurante a la 1 de la mañana sin ningún tipo de problema, ir a los bares hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana sin problema. Tiene un nivel de intensidad, los porteños tienen un nivel de intensidad que para mi gusto es demasiado alto. La gente siempre me preguntaba en Nueva York, yo solía decir que Nueva York me parecía una ciudad mucho más relajada
que Buenos Aires, y la gente me miraba como si yo fuera un marciano. Me decía, ¿cómo Nueva York te parece que puede ser más relajada que cualquier otra ciudad del planeta? Pero realmente el nivel de intensidad y la vorágine que uno siente en Buenos Aires, yo no lo he sentido en ningún lugar del mundo. Para mí es realmente demasiado. Yo estuve 5 años en Buenos Aires, creo que está bien. ¿Y si usted tuviera que volver a Argentina, viviría en Buenos Aires? No, creo que no. Yo creo que viviría en Mendoza. Mendoza es realmente un lugar fantástico para vivir, tiene una calidad de vida yo doy fe, o sea, él no puede ser muy objetivo, pero realmente es un lugar en el mundo fantástico. Y yo creo que Mendoza además tiene muchísimo potencial. Ahora quieren darle un empujón a la industria de la televisión y del cine. Para mí Mendoza puede ser la California de la Argentina tranquilamente. Tenemos vino, podemos darte una industria cultural apabullante, muy buena gastronomía y sobre todo la siesta. La siesta mendocina es una institución, todo el mundo. La ciudad de Mendoza, vos vas cualquier día de la semana, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, no pasa nada. La ciudad está muerta, está todo el mundo, sí, la gente se va a su casa, almuerza, algunos duermen la siesta, vuelven a trabajar. Winston Churchill decía, nada importante ha pasado antes de mediodía. Y eso puede ser verdad, eso yo no lo sé. Pablo Pardo, si usted tuviera que volver a España, ¿en dónde viviría? No lo sé. Trataría de no vivir en Madrid porque es una ciudad que me agobia muchísimo. Viví 10 años allí y es una ciudad enorme que además me parece muy asfixiante. Yo creo que me buscaría, pues, o sea, a mí me gustaría jubilarme en España, retirarme, o sea, para curarme de la adicción al trabajo de Washington. Y una ciudad pequeña, por ejemplo, en Asturias, de donde yo soy, o en Navarra, un sitio donde se coma bien, no haya demasiado calor, pero tampoco mucho frío. Luego la ventaja, por ejemplo, de Navarra y de Pamplona es que es uno de los pocos sitios donde la gente es todavía más bruta que yo, entonces no me iba a sentir acomplejado, vamos. Pero no, Pamplona es una ciudad que me gusta mucho, que tiene un nivel de vida muy interesante. Pero es que usted estudió en Pamplona. Yo estudié en Pamplona, en Navarra. Pero digamos que en general, no lo sé, me gustaría ir a España de vacaciones, pero no es un país que me apasiona mucho para vivir. Yo en pocas ciudades he comido mejor que en San Sebastián. En Gijón se come mejor que en San Sebastián, en Asturias. Ninguno de nosotros se quiere ir a vivir a Australia o a Canadá, ¿no? Donde están las mejores ciudades del mundo. ¿Quién ir a China? Es que, por ejemplo, esa clasificación yo no entiendo cuál es la argumento. Vancouver es una ciudad muy bonita que está en un sitio precioso, pero Vancouver tiene unos barrios, 7 meses. Pero Vancouver tiene unos barrios peligrosísimos y ultra paupérrimos. Yo cuando la vi en esta clasificación me quedé bastante sorprendido. Toronto es una ciudad en la que yo he estado bastantes veces y que nunca me ha parecido especialmente nada. Bastante chata. Tiene vibración, ¿no? Son ciudades que no tienen vibración. Sí. Montreal es una ciudad que tiene... Quebec es bonita, pero no tiene energía. Tiene bordes, tiene un poquito de color, pero el resto... Yo voy a contar una anécdota de Quebec. Tú vas caminando por la parte antigua de Quebec y, bueno, como hablan francés, es un monumento al chauvinismo. Entonces, te vas encontrando placas por la calle, ¿no? Y entonces te pone, aquí vivió el afamado, extraordinario y celebérrimo contable, o contador, o como lo llamemos, y dice, pero vamos a ver, esta ciudad tiene un problema de próceres. Es decir, si le estás poniendo un monumento a un contable. O sea, yo solo he visto, y es más, creo que hasta hice fotos. A un contador sin ninguna importancia, pues. No, era un famoso contable. Y dices, pero vamos a ver, un famoso contable... Tú no, con todos mis respetos hacia los contables... Algo habrá hecho ese contable. Al parecer debía de hacer muy bien las cuentas, no sé, de alguna empresa de maderas o de bacalao que se pescara por allí, pero no sé. Para eso puede ser. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Paula Lugones, Pablo Pardo y Rafael Matos por haber estado aquí. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.